Saludos a ustedes ahí en Trujillo, desde Inglaterra. Estoy en el sur de Inglaterra, en la costa. Quizás ustedes saben que el Señor Jesús, durante su ministerio, cuando estaba aquí en la tierra, en más de una ocasión nos dio la exhortación que debemos perseverar en el ministerio cristiano. Por ejemplo, en Lucas 9, Él dice: nadie que ha puesto su mano al arado y mira hacia atrás es digno de ser parte del reino de Dios. También dijo la necesidad de estar al tanto de el costo del discipulado y la necesidad de perseverar, no importa cuán difícil sea. Usa la ilustración de un hombre que quería construir una torre y dijo: nadie hace eso sin primero evaluar el costo, porque no quieres empezar algo y no poder terminarlo, porque toda la gente se va a burlar de ti. También tenemos un ejemplo parecido de ir a la guerra. Tienes que contar tus recursos antes de ir a pelear esa guerra. Así que tenemos esta necesidad de perseverar, porque Él sabe que muchas veces somos propensos a desanimarnos. Las tentaciones, las luchas que vienen en nuestro camino, y Él nos advierte del peligro de retroceder y no perseverar. Bueno, nunca hubo tal posibilidad en el ministerio de Cristo aquí en la tierra. Él nunca iba a retroceder. Él nunca iba a dejar de perseverar y no completar todo aquello para el cual vino a la tierra a hacer. Y vemos esto en sus propias palabras. Por ejemplo, en Juan 4, versículo 34, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y terminar su obra, completar todo lo que el Padre le había dado para hacer. También en Juan 5, versículo 36, Él dice: las obras que el Padre me ha dado para acabar son las cosas que yo hago. Completo su obra. Estaba determinado desde el comienzo de su vida aquí en la tierra. Acabar, completar todo lo que el Padre le había dado para hacer. Ahora sabemos, por supuesto, y lo vemos claramente, que lo que se le dio para hacer era necesario que lo haga, porque de no serlo, nunca teníamos salvación. Estaremos todavía en nuestros pecados y estaremos sin esperanzas en Dios. Así que era absolutamente necesario que Cristo hiciera todo lo que estaba encomendado por su Padre aquí en la tierra. Y estamos tan agradecidos que tenemos el testimonio de la palabra de Dios, que lo que se le dio para hacer fue cumplido, se completó. Todo perfectamente se hizo para nuestra salvación y no nos falta nada. Si nuestra fe está en Cristo, entonces no nos falta nada, porque todo lo que era necesario para salvar nuestras almas, Él lo hizo y podemos descansar en Él sin ninguna reserva, sin ninguna duda, sin ningún temor. Hacia el final de su vida aquí en la tierra, 2 veces Él anuncia que ha completado la obra que el Padre le dio para hacer. Dice esto primero en Juan 17, el versículo 4. Estaba orando al Padre. Estuvo en el aposento alto con los discípulos, enseñándoles y preparándoles para el tiempo que sería crucificado y resucitar y ascender al cielo para estar con su Padre a su diestra en la gloria, en ese lugar. Pero antes de salir del aposento alto para cruzar el riachuelo Cedrón, para completar sus sufrimientos en el Calvario, Él ora al Padre y en esa oración, en capítulo 17, versículo 4 de Juan, dice: te he glorificado aquí en la tierra, he acabado
la obra que tú me diste para hacer. Ahora, Él está anticipando el momento que se acerca del fin de su vida, su ministerio aquí en la tierra. Y Él dice de antemano, he completado todo lo que tú me diste para hacer. En segundo lugar, Él hizo este anuncio público desde la cruz del Calvario al fin de su vida. Y uno de los 7 dichos, las 7 palabras de la cruz, una es de la siguiente: completado es, consumado es. Una de las afirmaciones más profundas, más grandes que tenemos en toda la Escritura. Consumado es. Todo lo que se me dio para hacer, lo he completado. Ahora, lo que queremos hacer esta mañana, y tiene que ser bastante breve, es simplemente un resumen de las cosas que Cristo hizo. ¿Qué fue lo que consumió? ¿Qué fue lo que Él completó? Y espero que al pensar de estas cosas, aunque sea brevemente, para nosotros como creyentes nos pueda consolar al recordar y examinar estas cosas. Y también quizás, y espero que sea así, que sea también la motivación para que personas que todavía no conocen al Señor y todavía están fuera de su reino, que todavía está perdido en cuanto a Dios, que sea una manera de atraerlo al Señor Jesús. Porque si pones tu fe en Cristo, tú también sabrás que tienes un gran Salvador, que estás seguro en sus vidas, que no hay condenación, que el cielo será tu hogar y estarás con Dios en su cielo para siempre. Para eso vino el Salvador, para cumplir. Y ahora vamos a ver qué fue las cosas que Cristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Quiero pensar en esto bajo 2 temas. Primero, lo que hizo como un hombre particular en su vida personal aquí en la tierra, durante los primeros 30 años de su vida en este mundo. Y luego pensar juntos en su ministerio público, cuando a la edad de 30 años se le empezó este ministerio que duró más o menos 3 años, y pensar en esos 3 años también bajo 2 áreas: lo que hizo y luego lo que Él permitió que se hiciera a Él. Así que vamos a pensar en estas cosas juntos esta mañana. En primer lugar, entonces, su trabajo en su vida como un individuo, como una persona privada. Él vino a este mundo en un tiempo cuando la tierra de Israel estaba ocupada por los romanos, en un tiempo cuando la religión judía estaba a un nivel muy bajo, mucha hipocresía, mucho vacío, superficialidad, descansando sobre los rituales, pretendiendo que conocían a Dios, pero en realidad muy pocos lo conocían. Cristo nació en ese mundo hace 2000 años. El apóstol Pablo dice a la iglesia en Gálatas, capítulo 4, refiriéndose al Señor Jesús, dice: nacido de mujer, hecho bajo la ley. Y eso significa que primero, al nacer de una mujer, él era Dios mismo, era eterno, era igual a Dios en todo sentido, era Dios, la segunda persona de la Trinidad. Sin embargo, esa segunda persona de la Trinidad tomó para sí mismo una verdadera naturaleza humana, nació de la mujer, concebido del Espíritu Santo, era un verdadero hombre, un ser humano como nosotros. Vivió en esos tiempos. Y la segunda parte de la afirmación de Pablo es que Cristo fue hecho bajo la ley. Es decir, como judío, estaba obligado a guardar la ley de Dios. Tenía que cumplir todo lo que la ley exigía.
Así que tenemos un verdadero hombre, nacido de Dios, nacido bajo la ley, bajo la obligación de cumplir toda la ley de Dios. Y durante sus primeros 30 años, eso fue exactamente lo que él hizo. Primero, hubo la ley ceremonial, todas las cosas que los varones judíos tenían que hacer. Fue circuncidado al 8º día. Luego, a los 12 años, fue llevado al templo en preparación para ser un adulto, por decirlo así. Él fue al templo en Jerusalén para los diversos sacrificios, las fiestas anuales que todo varón tenía que ir. Todas esas cosas Cristo completó, las observó, porque la ley lo exigía. ¿Y no es eso increíble pensar que todas esas cosas que Él mismo, cosas que apuntaban a Él del Antiguo Testamento? Porque todo el sistema sacrificial ¿a qué apuntaba? A Cristo, ¿no es cierto? Y el tiempo de Cristo, en su vida, se decía que había alguien que vendría para hacer un verdadero sacrificio por el pecado, aquel que entregaría su vida por nosotros. Y aquí Él está por 30 años cumpliendo esos sacrificios Él mismo, ofreciéndolos. Qué tremenda humildad de parte del Señor. Aparte de eso, hay también la ley moral. La ley moral, por ejemplo, en los 10 mandamientos. Es un resumen de la ley moral de Dios. En Lucas 10 tenemos el momento cuando un abogado vino a Cristo y le preguntó qué debía hacer para tener la vida eterna. Y Cristo dijo, bueno, ¿qué dice la ley? Y él contesta, debes amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y también a tu vecino como a ti mismo. Y Cristo dice, has contestado bien. Y ahí está. Amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra fuerza, nuestra mente, con todo nuestro ser. Hay que amar a Dios y someternos a Él. Y también amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. No ser egoístas, ser compasivo, atender a otras personas. Ahora, pensemos, ¿quién en este mundo, quién a lo largo de la historia de este mundo jamás ha hecho eso? ¿Quién podría reclamar que ha amado a Dios durante toda su vida? Nadie puede hacerlo, pero Cristo sí. Cristo lo hizo. Él amó a su Padre con todo su corazón, con toda su alma, y también amaba a los hombres con todo su ser. Lo vemos trasladándose de un lugar a otro, sirviendo al pueblo judío, viviendo para su Padre, obedeciendo a su Padre, no importa el costo para sí mismo, contemplando a la gente en su tiempo, preocupados por ellos, una gran compasión por ellos. Vino para cumplir la ley de Dios con todo su ser. Y no era solo algo externo, lo hacía también en lo interior, en su mente, en su corazón, en su alma. Todo era para Dios. Su corazón, su mente, se llenó de compasión por la gente. No era algo que lo hacía externamente. Una obediencia perfecta a la voluntad de Dios en su corazón y también externamente en su vida. Y es importante recordar esto, que todo esto lo hizo y lo cumplió en el mismo tipo de mundo en el que nosotros ahora vivimos, con todas las presiones, todas las tentaciones, todos los problemas, todas las pruebas. El Señor Jesús vivió esa vida perfecta en un mundo caído. Él seguramente fue constantemente confrontado con hombres
que se comportaban en una forma nada piadosa. Él tuvo que encontrarse con Satanás tantas veces tratando de traerlo hacia abajo. Fue confrontado con la hipocresía, la superficialidad de la vida religiosa en ese tiempo. Y a pesar de eso, nada lo afectó. Nada lo desanimó o lo influenció para no cumplir perfectamente la ley delante de Dios. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros entender esto? Porque es esa perfecta vida justa que Dios exige de nosotros. Dios no ha bajado el estándar, el nivel de sus exigencias, diciendo, bueno, estos pecadores tienen una naturaleza pecaminosa, viven una situación tan difícil y tienen tantas presiones sobre ellos. ¿Qué podemos hacer para ayudarles? Bueno, vamos a rebajar las exigencias, vamos a hacerlo menos exigente para ellos. No, jamás. Dios nunca haría eso. Y necesitamos esa justicia perfecta, y la verdad es que no la tenemos. Nunca podemos vivir de esa manera. No podemos cumplirlo. Pero aquí está lo que nos consuela. Cristo lo hizo en nuestro lugar, para nosotros. Él ha vivido la misma vida que nosotros tenemos que vivir. Lo hizo con toda su fuerza y lo hizo perfectamente, sin ningún pecado, en un momento de fallar. Él honró a Dios hasta el último minuto de su vida, completamente. Y lo maravilloso es que cuando Él dice consumado es, esa declaración incluye su vida aquí en la tierra, viviendo para nosotros, para que su justicia, esa justicia perfecta, podía ser puesta a nuestra cuenta. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, Dios nos mira como Cristo. Él ve esa perfecta justicia de su Hijo, pero a nuestro favor. Así que ahí tenemos la vida de Cristo como un individuo privado, personal, perfecto en su obediencia a Dios. Y todo eso es para nuestro beneficio a través de la fe en Él. Pero por supuesto, había más que solo eso. Al fin de los 30 años, el Señor Jesús empezó su ministerio público, se acercó a Juan el Bautista para ser bautizado y el Espíritu Santo vino sobre él y él empezó su ministerio público. Y ese ministerio público tiene dos aspectos. Lo que él hizo en primer lugar, en forma activa, y en segundo lugar, las cosas que él permitió que la gente hiciera a él, su obra pasiva. Vamos a pensar en estos dos elementos. Todo es parte de esta gran verdad de las obras de Cristo aquí en la tierra. ¿Qué hizo durante esos 3 años de ministerio público? En primer lugar, tuvo mucho que enseñar. Desde el comienzo lo vemos tomando el rollo del profeta Isaías en Nazaret y aplicándolo a sí mismo, diciendo, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Y luego fue predicando en otras sinagogas y afuera, en el campo, juntando la gente, la multitud, al lado del mar de Galilea, en las montañas, ese gran sermón del monte, juntando a las personas hacia Él y enseñándoles. En el templo también, pero donde quiera que iba, juntaba a las personas para enseñarles. Eran personas ordinarias, personas que irían a la sinagoga, escuchando los escribas, los fariseos, lo que ellos decían acerca de una cosa u otra. Y el problema es que mucho de lo que los fariseos y escribas enseñaron era muy lejos de la verdad, de lo que Dios quería decir. Y habían convertido
la palabra de Dios en algo que Dios jamás quiso y se encerraban en esas cosas tan minuciosas de la ley y afirmaban que esta es la forma de agradar a Dios. Pero el verdadero significado de la palabra de Dios no lo transmitían. Y eso fue lo que Cristo hizo. Y se dijo de él, jamás hombre habló como este hombre. Tenía tanta autoridad, había una gran sinceridad también. Hablaba la verdad y la verdad era evidente. Y él quitó todos estos niveles o capas de leyes minuciosas y les mostró exactamente lo que la palabra de Dios quería decir. Qué maestro, ¿no? Qué maravilloso maestro. Escucharle a él, qué hermoso sería. Pero también él anduvo haciendo milagros. Y estos milagros eran señales. Señalaban señales, prodigios, porque eran evidencias de quién él era. Que no era un simple hombre, era Dios en la carne. Y los milagros eran parte de comprobar quién él era. Una señal apunta a algo. Cuando estamos en la carretera vemos una señal que indica en qué dirección hay que ir. Y estos milagros eran señales para indicar aquí está el hombre a quien Dios ha prometido enviar. Y aquí está. Y todos estos milagros Él las hizo. No solo comprobaban su identidad, pero también demostraban su compasión y la compasión de Dios, la tremenda gracia de Dios. Y luego también lo encontramos exhortando, amonestando a los escribas, a los fariseos, llamándoles al arrepentimiento, a volver a Dios en arrepentimiento. Llamaba a la gente hacia Él, a confiar en Él. Y tenemos ese versículo donde Él dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, yo les haré descansar. Yo les daré vida eterna a aquellos que creen en mí. Aquel que cree en mí tiene vida eterna. Este tremendo evangelio que el Señor predicaba en su tiempo. Esto es parte de todo lo que había que hacer a lo largo de su ministerio público. También habían sus discípulos. Él los llamó, los enseñó, los entrenó, los comisionó. Les concedió poder para ir y predicar, para que después de su muerte y resurrección, ellos puedan ser esos primeros misioneros, proclamando la verdad del Evangelio del Señor Jesús. Ahí está, por 3 años, tremendo ministerio público, enseñando lo que hacía entre la gente y cómo entrenó a los discípulos para los días cuando Él ya no estaría aquí en la tierra. Y ellos tendrían que tomar la batuta de sus manos. Consumado es. He completado aquella obra pública que Dios el Padre me dio para hacer. Ahora, todo eso obviamente era muy importante y era valioso en su tiempo, esos 3 años de ministerio. Y para nosotros también. Y damos gracias a Dios que tenemos el récord, el relato en los 4 evangelios de lo que Él hizo durante esos 3 años. Pero hay una parte final, lo que Él hizo aquí en la tierra, en su estado corporal, con su cuerpo. Consumado es por esos 3 años que Él hizo. Pero, ¿saben? Desde el cielo, Él sigue obrando. Él sigue ministrando, enseñando desde el cielo por su Espíritu Santo. Él viene a nosotros a través de su palabra. Él sigue haciendo milagros. Una persona tras otra, salvada por la fe en Cristo. Él sigue contestando las oraciones de su pueblo. Él sigue recibiendo pecadores que se arrepienten. Él sigue entrenando a personas, preparándoles y fortaleciéndoles para el ministerio,
para ser misioneros, quizás no en un país lejano, pero en tu vecindario, donde trabajas, o el colegio, la escuela y las comunidades cerca de la iglesia. Él sigue obrando. Lo que hizo hace 2000 años, Él sigue haciendo porque Él está vivo y Él sigue obrando para nosotros. Pero en realidad, esos ministerios en la tierra fue el comienzo de lo que Él sigue haciendo ahora en todo el mundo. Pero finalmente, pensemos en su obra pasiva, aquello a lo que Él se sometió, lo que Él tuvo que soportar, sus sufrimientos. Esto queremos pensar un momento. Al hacer una plena satisfacción a Dios y a la ley de Dios, para que nosotros seamos salvos, para que seamos perdonados de todo pecado. La ley de Dios exigía la muerte para todos aquellos que quebrantan la ley de Dios. Y todos hemos quebrantado la ley muchas veces. En nuestros corazones somos culpables delante de Dios. Pero lo que Cristo hizo, lo hizo en nuestro lugar y para nuestro bien. Él sufrió la ira de Dios por haber quebrantado su ley en nuestro lugar. Su muerte, el infierno, la separación de la bondad y el amor de Dios y por encima de todo la agonía de lo que es el infierno. Cristo vino para salvarnos de todo eso, para que seamos perdonados y nunca tengamos que experimentar el infierno. Qué tremenda bendición de ser salvo por Él para siempre. Esto es lo que Él soportó. Cuando Él dijo en su sufrimiento final, Él dijo, consumado es. Ahí clavado en la cruz, soportando el castigo por nuestros pecados, el profeta Isaías dijo, el Señor puso sobre Él las iniquidades de todos nosotros. Y ahí está en la cruz, cargando nuestros pecados. El libro de Romanos, el apóstol Pablo escribe que Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros. No le escatimó nada de lo que la ley exigía, ningún sufrimiento. Nada se le obvió, ni la muerte se obvió. Todo lo que la ley correctamente exigía al pecador, Dios el Padre entregó a su Hijo a todo eso para que Él pueda cargar con todos nuestros pecados. Pero tenemos que retroceder y mirar toda su vida a la luz de eso, porque Él fue humillado durante su vida. Él naciendo en este mundo, naciendo en una forma tan sencilla, concebido como cualquier otro ser humano. Tenemos una familia aquí en nuestra iglesia que tuvieron un bebé y yo fui a visitarles y llevándoles un regalito. Y ahí estaba este pequeño bebé. Bueno, tenía COVID, así que no podía entrar a la casa para ver este pequeño bebito varón. La mamá lo estaba cargando en sus brazos y empezó a llorar, y porque había interrumpido su alimentación. Y sus piernitas se estaban moviendo, no sabía qué hacer. Y en ese momento me golpeó, me hizo pensar, Cristo fue así también por nosotros. El Hijo de Dios, el eterno Dios, el creador de los cielos y la tierra, tomó la forma de ese pequeño bebé. Y fue un bebé indefenso en los brazos de su Madre María. ¡Qué humildad para asumir todo eso! ¿Para qué? Para poder ser nuestro Salvador. Para que al final de su vida Él pueda entregar ese cuerpo en las manos de hombres
malos que lo iban a crucificar, que exigían su muerte, que lo demandaron de Pilato, que querían que él muera. Y sin que las demandas sean satisfechas, nunca estarían en paz. Ellos no estarían contentos. Ellos querían acabarse por completo con Cristo, acabar con él, matarlo. Y pensaban olvidarse de él. Es lo que ellos querían. Y él se sometió a todo eso. Pero claro, como ya lo sabemos, es que él no solo se entregó a las manos de hombres malos, sino que lo entregó su vida en las manos del juez de toda la tierra, que ahora lo iba a tratar como si fuera un pecador. Claro, no era pecador, era un hombre perfecto, era el Hijo de Dios, totalmente sin pecado. No era posible para él pecar, pero Dios cargó sobre él el pecado y Dios el Padre como juez trató con él como si fuese un pecador. Aplicó la ira, la justicia y el Señor Jesús sintió todo eso. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, él sabía por qué Dios lo había abandonado, porque él estaba cargando el pecado de nosotros. Hubo una tremenda, terrible separación entre el Padre y el Hijo en la cruz del Calvario. Y es equivalente al infierno. Había el dolor físico, sí, del infierno, pero mucho más el dolor de la mente, el corazón, el alma, de estar separado de Dios, de perder su gozo, su bendición para siempre, sin poder volver a tenerlo otra vez. Y Cristo sabía eso, lo experimentó en alguna manera en la cruz del Calvario. Y momentos antes de entregar su vida, él suspiró su último aliento en la cruz del Calvario y dijo, consumado es, he pagado el precio por los pecados de mi pueblo y lo he pagado por completo. He hecho todo lo que se exigió de mí para que mi pueblo, aquellos que creen en mí, no perezcan, sino que tengan vida eterna. Y qué tremenda obra, ¿no es cierto? Que el Hijo de Dios ha hecho todo eso por nosotros. Y es una obra completa. Nada quedó sin hacer. Todo lo que nosotros debemos hacer es descansar en Él, nuestra fe en Él. Y la promesa de Dios es que todos aquellos que creen en Cristo van a ser perdonados todos sus pecados. La justicia de Cristo se les otorgará. Cristo es todo lo que necesitamos para entrar al reino de Dios y estar con Él eternamente. A eso se refería Cristo cuando Él dijo en la cruz, consumado es. Un tremendo grito de triunfo, un tremendo grito de victoria. Satanás trató todo lo que él podía hacer para impedir que el Hijo de Dios haga la voluntad del Padre. Le tiró todo a Cristo, tentaciones, pruebas, etcétera, pero no pudo pararlo. No hubo manera alguna que se le podría desviar de completar la obra de su Padre. Debemos estar agradecidos a Él por eso. Hay millones en este mundo que están colocando su esperanza sobre alguna idea, algún error, alguna mentira, algo que jamás los podría hacer llegar a Dios. Nunca cumplirían toda la ley de Dios, no podían pagar por sus pecados. Hay millones así, millones que dicen a sí mismos que son suficientemente buenos, que se han convencido que Dios no es un Dios de justicia, que no hay lugar alguno llamado el infierno y que Dios nunca enviaría a alguien así. Hay millones de personas que piensan que hay otros que son más pecadores que ellos y se consuelan en pensar que no son tan malos como otros.
y pensarán, bueno, Dios enviará a esas personas al infierno, pero a gente como yo nunca va a castigar. Y hay personas que piensan, bueno, al final Dios va a perdonar a todos y todos iremos al cielo. Es un gran engaño, una gran ilusión, porque vamos a ir al infierno a no ser que hemos confiado en Cristo. Solo Jesús nos puede salvar. Y solo Él pudo decir en la cruz del Calvario, consumado es. Todo lo que el Padre me dio para hacer, lo he hecho. Todo lo que es necesario para salvar a mi pueblo, lo he hecho. Es para ellos. Solo tiene que confiar, poner su fe en mí y tendrán vida eterna. Bueno, hermanos, solo hemos podido ver un pequeño resumen, bosquejo de todo esto. Pero espero que Dios use esto para hablar a nuestros corazones, que seamos personas que realmente creemos en este Salvador, este tremendo Salvador. Él ha hecho todo por nosotros y Él hará todo por nosotros en esta vida y a lo largo de la eternidad. Un día lo vamos a ver. Vamos a verlo. Vamos a verlo en toda su gloria. Aquel que siendo Dios desde la eternidad, tomó la naturaleza humana. Nació como un bebé, creció como joven, a ser un adolescente, luego un adulto, se dedicó a servir a Dios entre hombres pecaminosos y al final se entregó en las manos del juez de toda la tierra, cargando con nuestros pecados. Y todo el tiempo, como Hijo de Dios, nos amaba, pensaba en nosotros. Y un día nos atrajo hacia sí mismo y creímos en Él. Y ahora tenemos esta vida aquí en la tierra, descansando en Él, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, las promesas que Él ha hecho. Y un día lo vamos a ver, el Cordero que fue inmolado por nosotros. ¿Qué día será ese? Confía en Él, pon tu fe en Él, y tú sabrás que tú también tienes un Salvador que ha completado la obra que Dios el Padre le dio para hacer. Que Dios les bendiga. Amén.